señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Y vamos, Señor, como siempre, ¿no? Hemos hecho esa oración introductoria que nos ayuda mucho a ponernos en tu presencia y abrir el alma a lo que tengas que poner ahí, a lo que tengas que decirnos, a lo que tengas que hacer en nuestro corazón, porque a veces el Señor no nos dice nada con palabras, sino simplemente actúa en nuestro corazón, que son las mejores maneras de decir, ¿no? Haz en mí lo que tú quieras, Señor. Y para eso nos ayuda muchísimo las palabras del Evangelio, que son pues palabras de vida eternas. Y hoy Lucas nos cuenta un episodio muy breve. Dice así: en aquel tiempo, entre la admiración general por lo que hacía, Jesús dijo a sus discípulos: meteos bien en los oídos estas palabras. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Es decir, entre la admiración es como un bajón, ¿no?, a la realidad más terrible. Pero ellos no entendían este lenguaje. Les resultaba tan oscuro que no captaban el sentido y les daba miedo preguntarle sobre el asunto. Pero ellos no entendían este lenguaje. Como nosotros, Señor, que tantas veces pues no nos enteramos de nada. A nosotros no nos gusta el fracaso, ¿no? Por eso de que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, pues no nos gusta. No nos gusta la humillación, por ejemplo. No nos gusta perder en cualquier campo. A unos más, otros menos, ¿no? Depende de lo competitivos que seamos, pero no nos gusta la cruz, en definitiva. Oímos estas cosas tuyas y instintivamente nos sale quizá una mueca de desagrado, de decir, qué pereza, ¿no?, esto ahora. En cosas grandes y cosas pequeñas que contrarían nuestro gusto, tendemos a evitarlas. No entendemos bien, Señor, tu lenguaje, ¿no?, que nos habla de sacrificio, que nos habla de humildad, de servicio, de generosidad y entrega, de darnos a los demás, en amor, en definitiva. Y eso es quizá lo que no entendemos, que todas esas cosas son un camino muy bueno para amar. Nos resulta un poco oscuro, como a los apóstoles, ¿no? Les resultaba tan oscuro que no captaban el sentido. Pues lo mismo que nos pasa a nosotros, Señor. No captamos ese sentido profundo de todas esas cosas, que el sacrificio pues es condición necesaria para amar y dar sentido a nuestra vida, para cuidar de los demás, sacrificándonos nosotros, que los fracasos en la vida nos hacen más sabios al ponernos en nuestro lugar y nos hacen menos ridículos al bajarnos del podio un poco. Y al estar en nuestro lugar pues nos encontramos en realidad más cómodos, que las humillaciones llevadas con una sonrisa por amor pues nos hacen humildes, es decir, dulces de corazón, buenas personas, ¿no? No entendemos que quien pierde gana y que la cruz es camino de fecundidad. Y que la muerte es el comienzo de la vida, la muerte por amor, el morir a nosotros mismos, pues es comienzo de vida eterna. Y así, por eso pensaba, me venía esto a la cabeza con estas palabras. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, pero ellos no entendían ese lenguaje. Les resultaba tan oscuro que no captaban el sentido. Señor, que a nosotros no nos resulte oscuro este lenguaje tuyo. Que nos demos cuenta de estas cosas que hemos visto, del sentido profundo. Que nos alegremos
o Santa Cruz, vos seáis la bienvenida, ¿no? Decía Santa Teresa de Jesús. Hay, cuenta este poeta polaco tan bueno, Adam Zagajewski, que se encontró una losa sepulcral muy antigua en África del Norte, y en esa losa ahí había pues un romano enterrado que era un legionario, y entonces estaba inscrito lo siguiente, era como lo que había aprendido el hombre aquel a lo largo de su vida. Dice: yo, capitán de las legiones romanas, he llegado a conocer a fondo esta verdad, que en la vida hay solo dos cosas, el amor y el poder, y nadie puede tener ambas al mismo tiempo. Pues, en vez de poder, ¿no? Podemos decir, pues la comodidad, el ganar, el éxito, lo que buscaban los discípulos, ¿no? Como empieza el Evangelio, en aquel tiempo entre la admiración general por lo que hacía. Pero claro, ojo, ¿no? Porque el camino de Cristo, el camino del cristiano muchas veces, bueno, siempre pasa por la cruz. A veces grande y a veces pequeña, lo que Dios quiera poner sobre nosotros. Verdaderamente, Señor, este lenguaje tuyo me resulta un poco oscuro, ¿no? Por eso ilumina mis ojos para entenderlo, porque cuántas veces me quejo de cosas que pasan, un fracaso, un disgusto, me rompo una pierna o lo que sea, ¿no? Y no sé ver detrás de esos acontecimientos pues tu mano, o no sé ver detrás de personas que me resultan costoso tratarlas, pues una llamada tuya. ¿Cuántas veces incluso, Señor, me entristece esa llamada a seguirte en esas pequeñas crucecitas de mi vida? Y me rebelo y digo por dentro, es que no quiero esto, ¿no? Pero ¿por qué ahora? ¿Por qué tengo yo que soportar a esta persona? ¿Por qué? Y eso es... no entendían este lenguaje, no entendemos el lenguaje de Dios, que nos está diciendo, sígueme en esto. Aquí te espero yo. Ojalá, Señor, nosotros fuéramos capaces de responder ante cada suceso de la vida con serenidad, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. A veces te encuentras personas que lo dicen con una paz en medio de unas circunstancias tan difíciles y de unas cruces realmente pues, grandes, ¿no? Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Recordar a una persona, ¿no? Que me decía esto, yo digo esto al Señor y me quedo tranquilo. Da igual. Porque de eso se trata, ¿no? Detrás de todas esas cosas, en realidad está el cuidado amoroso de nuestro Padre Dios, es decir, la providencia que dirige todo sabiamente, con amor, hacia su fin, hacia su plenitud, y a nosotros nos dirige pues hacia nuestra felicidad eterna en el cielo, con todas esas cosas. Nosotros, Señor, estamos en tus manos, que son las manos más seguras porque son las manos más sabias, ¿verdad? A veces me estoy acordando ahora de una cosa que dice Santa Teresa de Jesús que es muy gráfica. Me acuerdo que en uno de sus escritos a las monjas, a sus monjitas les dice, tengan un buen director espiritual, que sea sabio y santo. Y entonces dice, se corrige, parece que le entra como que haber puesto el listón demasiado alto, y dice, bueno, si no pueden ser las dos cosas, al menos que sea sabio, que te sorprende. Al menos que sepa hacer lo que tiene que hacer, porque ya Dios lo hará el resto, ¿no? Y es muy sorprendente, ¿no? Bueno, pues, ¿por qué? Porque el conocer lo que uno tiene que hacer es una condición luego para todo lo demás. Pues las manos de Dios son las manos más amorosas también porque son las más sabias. Y Él ve una concatenación de causas infinitas y todos los resultados, y al final todo es para el bien de los que aman a Dios, para el bien de los hijos de Dios. Y por eso el Salmo 54, con esa sabiduría arcana, ¿no?, de la Biblia, dice, arroja en el seno de Dios todas tus necesidades y Él te sostendrá. Y cuando decimos esto, Señor, yo ahora siento esa tentación interior de decir, bueno, tenemos que arrojar todo en las manos del Señor y luego nosotros hacer lo que esté de nuestra parte. Bueno, es más que eso, es verdaderamente arrojar todas nuestras preocupaciones
en las manos del Señor, porque Él sabe, Él nos cuida. Pero ellos no entendían este lenguaje, les resultaba tan oscuro que no captaban el sentido. Hay un lenguaje de Dios inscrito en los sucesos que a nosotros nos resulta tan oscuro, sobre todo cuando se opone, Señor, a nuestros deseos, cuando supone cambiarnos nuestros planes, cuando supone un disgusto para nosotros. Y entonces es cuando no captamos el sentido. ¿Cuál es el sentido de todas esas cosas? Pues el amor, que Dios espera de nosotros una respuesta de amor, nos está invitando pues a seguirle. Nuestro padre, San José María, en esa carta del 8 de diciembre del 49 escribía una frase, no sé, que es como una frase para tatuarse, ¿no? Dios no es el caudillo que arrastra sin amor, sino el amor mismo, que nos toma como posesión suya. Dios no nos arrastra a base de castigos o a base de... No. Sí, no hay castigo que venga de Dios, es en esta vida, es el amor. Señor, déjame o ayúdame a dejarme ir, que no me tengas que arrastrar demasiado, que si me des un tironcito yo rápidamente responda. Entre otras cosas porque si no me dejo, si no lo hago, pues será peor. me arrastraré, me caeré al suelo, me haré sangre en las rodillas. Y por eso, nuestro Padre, San José María, porque estaba tan convencido de que lo que mueve a Dios y lo que tira de nosotros es su amor, pudo escribir en surco, lo que es incompatible con la felicidad no es el dolor, sino el egoísmo, la pretensión de hacer la propia voluntad y la consecuente falta de amor a Dios. Jesús dijo esto a sus discípulos porque lo que había en su corazón era un amor a la voluntad del Padre y no quería ni por asomo que se cumpliera otra cosa distinta. Y nosotros, Señor, también te decimos esto: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, hágase tu voluntad en mí, pase por donde pase. De verdad, porque es lo mejor para mí y para todos. ¿Qué sé yo de mí? ¿Qué sé lo que es mejor para mí? No lo sé. Lo que tú quieras, pues yo lo amo. Y esto que decía San José María y muchos otros santos no eran palabras bonitas, sino que luego se concretaba en muchas cosas, ¿no? Estoy acordando ahora de un amigo que es del Athletic de Madrid y entonces dice: mira, yo llevo bien todas las contradicciones excepto cuando pierde el Athletic, eso lo llevo fatal, ¿no? Y dice: me gusta muchísimo ver la voluntad de Dios ahí, ¿no? Lo dice un poco con sorna y tal, ¿no? Pero es realmente, tiene mucha gracia porque es que cuando pierde el Real Madrid, hemos vivido alguna vez juntos, ¿no? Realmente dice: bueno, es que me voy a la cama, o sea, el Real no, el Athletic de Madrid, ¿no? Me voy a la cama, no quiero saber nada. Le hunde, ¿no? Que no es una buena manifestación, ¿no?, de ese abandono en Dios, evidentemente, de hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pero decía que iba a poner un ejemplo de San José María, que es el 10 de abril de 1931. San José María está buscando desesperadamente, para poder sostener a su familia, pues algo que le permita encardinarse, es decir, quedarse como sacerdote en la diócesis de Madrid. Y entonces, pues hay una persona, que el señor Martínez de Velasco, que le ha dicho que le va a dar pues un puesto de capellán en un sitio que tiene una pequeña remuneración y así ya puede vivir y sacar adelante a su familia, ¿no? Y entonces fijan la entrevista, o quedan en esa entrevista, pero 4 días más tarde se proclama la República en España y entonces pues todo cambia, toda la situación, absolutamente, y aquello ya, desaparece esa posibilidad, que había sido largamente organizada. Y entonces San José María apunta en su diario íntimo estas palabras, después de contarlo: Dios no lo quiso, yo estoy tan fresco, bendito sea. Son 3 frases tan sencillas, un silogismo tan sencillo, pero que nos viene tan bien a nuestra vida, ¿no? Dios no lo quiso, yo estoy tan fresco, bendito sea, alabado sea el Señor. Ya está. Qué descomplicación, Señor.
qué longevos seríamos, ¿no? Y qué poco envejeceríamos si no le diéramos tantas vueltas a las cosas, ¿no? Viviéramos así como nuestro Padre. Yo estoy tan fresco. Si Dios no lo quiere, ¿por qué me voy a preocupar yo? Si Él sabe mejor que yo. Abandona, yacta super domino, arroja en el seno de Dios todas tus necesidades y Él te sostendrá. En ese libro del Santo Abandono, Leo Hedy, el vital Leo Hedy me parece que se llama el autor, dice que la voluntad de Dios es la santificación de las almas. Y entonces escribe, no existe un solo segundo en que en un punto cualquiera del universo se le pueda sorprender a Dios ocupado en otra cosa. He aquí por qué Dios me quiere hoy enfermo, contradicho, humillado, olvidado. ¿Por qué me proporciona este encuentro feliz? Me ofrece esta dificultad, me hace chocar contra esta piedra y me entrega a esta tentación. Qué palabras tan sabias. Dios lo único que hace es ayudarnos a ser santos. Y eso es lo que explica todo. Dios no lo quiso, yo estoy tan fresco, bendito sea. Y esto, Señor, quizás sea lo más difícil de la vida interior, ¿no? Que es el abandono. Por eso entendemos muy bien a los discípulos, si es que somos nosotros, ¿no? Ellos no entendían este lenguaje, el lenguaje de Dios inscrito en las cosas, ¿no? Les resultaba tan oscuro que no captaban su sentido. Captar el sentido, sí, lo entiendo con la cabeza intelectualmente, pero captar el sentido profundo de que aquello me lleve a decir yo estoy tan fresco, bendito sea, y que realmente sea así, saberlo con todas las fibras de mi ser, no con la cabeza solo, eso ya no es tan fácil. Por eso se lo pedimos al Espíritu Santo, que nos transforme el corazón, que nos dé el don de consejo, el don de sabiduría. Esto que me pasa ahora, Señor, pues es lo que más me conviene ahora para ser santo, para ser como tú quieres que sea, que es lo que yo quiero ser. No es un producto del azar, del acaso, ni siquiera es un producto, aunque en cierto modo sí, pero solamente como una causa segunda de la libertad de las personas. Bueno, eso es la causa segunda. Porque las personas son libres, puede hacerme daño, sí, vale. Pero la causa primera es Dios. Que a veces se oculta detrás de esas causas segundas. Ese defecto de esa persona con la que convivo, si las hay, si los hay, los defectos, ¿no? Es el defecto que me viene bien a mí. Porque Dios está ocupado en mi santificación también. ¿Y qué ha querido? Para pulirme. A veces, en esos retiros de amor conyugal hay una cosa que se les dice a los matrimonios que tiene mucho eco en ellos generalmente, ¿no? Se les dice muy, muy largamente, pero es más o menos esto. Los defectos de tu marido son los que Dios ha pensado que te vienen bien a ti, le dicen a la mujer. Y los defectos de tu mujer son los que te vienen bien a ti, para crecer. Y es un pensamiento pues muy estimulante y muy verdadero. Y a veces, Señor, cuando encontramos algunas dificultades hay que pensar, bueno, es que esto es lo que Dios ha pensado para mi santificación. Las casualidades no existen. Existe la providencia. La casualidad es el nombre profano, vamos a decirlo así, de la providencia. Es decir, que no existe la casualidad. Pero no existe para Dios. Para nosotros, en cierto modo, sí, porque no vemos todas esas concatenaciones de causas y de... Nos es imposible. Pero por la fe podemos darle ese nombre que es la providencia. Lo que pasa es porque Dios quiere. Y lo quiere para nuestro bien, porque nos ama infinitamente. Y no deja de amarnos ni un segundo. Y por eso, Dios no lo quiso, yo estoy tan fresco, bendito sea. O al revés, Dios lo quiso, pues yo estoy tan fresca, bendito sea. Pero a nosotros, Señor, nos cuesta verlo porque tu providencia se esconde pues en la sombra. Lo hemos dicho ya, ¿no? La causa segunda es que la causa primera es tu amor, pero... ¿Y por qué lo haces eso? Pues no lo sé, pero a lo mejor para dar lugar a nuestra fe. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos.
dice el profeta Isaías, y San Pablo cuando escribe a los romanos, es la experiencia común de todos los santos, ¿no? Dice, pues sus juicios son incomprensibles. Por eso cuando dices, le voy a presentar a una amiga para que le explique, porque, yo no sé si voy a ser capaz de explicarle. Hay muchas cosas que son misteriosas, por ejemplo, el sufrimiento, ¿no? Pues es misterioso. Y por eso, pues hay desgracias que nosotros llamamos llamamos desgracias, que en realidad son golpes de amor de la providencia, y a veces hay éxitos que nosotros llamamos éxitos, que son un castigo, metafóricamente hablando. No son un castigo, pero sí que son, en realidad, también es parte de la providencia, claro, no salimos nunca de ahí. Pero pueden convertirse en algo malo nosotros por nuestra soberbia o lo que sea, ¿no? Señor, enséñame a leer los sucesos a la luz de la fe. Ayúdame a captar su verdadero sentido, que son parte de tu cuidado amoroso. Envía un rayo de tu luz, Espíritu Santo, ¿no? Como decimos en esa oración. Dame tus dones, ¿no? Para entender lo que hemos dicho también de San Pablo a los Romanos, que todas las cosas cooperan al bien de los que aman a Dios. Ese es el punto fundamental. Y luego, el Evangelio de hoy termina, y mi propósito era dejar unos minutos al final para que cada uno continuara su oración y poder hacer un poco de examen personal, ¿no? El Evangelio de hoy termina diciendo que a los discípulos, que no entendían el lenguaje del Señor y les resultaba oscuro, les daba miedo preguntarle sobre el asunto. Ojalá a nosotros pues no nos falte sencillez, humildad, para preguntarte, Señor, en nuestra oración, el porqué de cosas que no entiendo, de cosas que me ocurren, cosas que me contrarían, sabiendo que no entender es una señal no de tu falta de amor, no de tu falta de preocupación por mí, sino una falta de potencia en mi inteligencia. Así lo hacía la Virgen, cuando algo no lo entendía, ¿qué hacía? Se recogía en oración. Y le preguntaba al Señor, y la Virgen no entendió estas palabras, pero las guardaba en su corazón meditándolas, convencida de que detrás de esas palabras había un mensaje de Dios, que aquellos sucesos constituían el lenguaje oculto de Dios, y que detrás de todo eso pues estaba el amor de su Padre, de su esposo y de su Hijo, de la Santísima Trinidad. Por eso vamos a terminar, y así pues para facilitar que cada uno pueda también, ¿no? Hacer ese examen. Vamos a terminar con esas palabras del Salmo que hoy tenemos en la misa, que es el Salmo 88. Me imagino que María las rezaría muchas veces en su vida, porque se ve que María conocía los Salmos y la Sagrada Escritura estupendamente, ¿no? Además, la conocería con toda la potencia del Espíritu Santo y la ausencia de pecado. O sea, no nos podemos ni imaginar con las conexiones que haría, cómo le hablaría todo clarísimamente, ¿no? Y cómo se imbricarían todos los salmos, las profecías, etc., ¿no? Bueno, pero a lo que voy, el Salmo 88, que está en la misa de hoy, dice así: por la mañana, sácianos de tu misericordia, se lo decimos ahora al Señor, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Baje a nosotros la bondad del Señor y haga prósperas las obras de nuestras manos.